Vamos a hacer un resumen para que los oyentes se den cuenta, aunque ya, bueno, aquí en 10 contra 1 has pasado por todos los libros, te hemos entrevistado, Sí, pero sí, bueno, yo para aquí hacer estoy en mi casa. vamos a hacer un recordatorio de todos los que ha ido sacando. Pues el primero fue el de historia torcida de la filosofía. De la literatura. Ay, perdón, sí, de la literatura, correcto. Efectivamente. ¿Qué nos puedes comentar? nada, 2 frasecillas? Bueno, es un libro que yo escribí cuando todavía trabajaba en mi etapa final ya como trabajo de librero, donde quise hacer un repaso a no te diré al canon occidental, pero sí a la principal literatura que se ha hecho básicamente en Occidente. O sea, tú la parte oriental la acabas dejando de lado por cuestiones de espacio de conocimiento, centrado en esa parte, digamos, mostrando lo que son las grandes obras y los grandes autores, que realmente son mucho más interesantes de lo que la gente se puede llegar a pensar. Porque al final los clásicos siempre quedan ahí. Como son los clásicos, son un coñazo y no tengo la menor intención de leérmelos. Y, joder, la gente se pierde obras fantásticas de autores que estaban totalmente locos. Los mayores géneros de la literatura eran auténticos perturbados, estrellas del rock, gente muy jodida de la que vale mucho la pena saber cómo pensaban, por qué hicieron lo que hicieron y por qué escribieron lo que escribieron y las obras que significan y por qué es interesante leerlas. Claro, hay obras clásicas que son un peñazo, pero hay muchas otras que son auténticas maravillas. Y bueno, el libro reivindicaba un poquito eso, era una manera cómica y humorística, sarcástica de acercarse a la literatura universal, pero siempre evidentemente pues de la perspectiva de la maravilla y de la admiración. Ese fue tu debut, que no sé si está ya por la segunda edición o por ahí, o ha superado. Sí, porque además luego en Latinoamérica se ha ido moviendo bastante bien, tanto este como el siguiente, o sea que genial. Sí, la cosa va avanzando. Luego ya pasaste esa historia torcida de España. Correcto. Que ahí también. Que no tenía yo mucha seguridad en mí mismo a la hora de ponerme con mi historia torcida de España, porque España siempre es complicada de narrar, pero funcionó muy bien, sigue funcionando muy bien. Ajá. Y básicamente es lo mismo, es decir, yo quise coger una perspectiva general de qué había ocurrido en la península ibérica desde la misma, no te diré prehistoria, pero sí desde los pueblos ibéricos prerromanos hasta cuando yo lo escribí llegamos hasta el 15M, que acababa de estallar. Imagínate los capítulos que podríamos haber seguido escribiendo si hubiéramos esperado 4 o 5 añitos más de todo lo que ha pasado, porque no había salido ni Podemos todavía, creo, cuando acabé aquel libro. Es verdad. Es decir, todo estaba todavía antes de que todo realmente se sacudiera bien, con lo cual también está bien porque acaba con un cierre de época, por así decirlo, ¿no? Y en todo caso tocaría hacer una extensión con lo que ha ocurrido desde ahí hasta yo creo que sí, eso tienes ahí como el de Juego de Tronos, ¿no? Que va avanzando según la historia, va... Sí. Bueno, yo comentaba estos días que cuando tenga ya este jubilado, si es que llego a jubilarme algún día, ya me importe todo un pito, entonces seguramente haré historia de la España reciente o historia de Cataluña o alguna movida por el estilo, explicando todo lo que ocurre estos días, pero que vamos a necesitar, las risas ya están. Ahora lo que vamos a necesitar va a ser la perspectiva del tiempo para ver cómo acaba todo y para saber las cosas que no sabemos, porque quiero ya saber todo lo que no sabemos. Exacto. O sea que queda pendiente eso. Uh-huh. Y luego ya vino el de Los papeles de la Troika, que era ya en plan ficción, ¿no? Una novela en plan ficción, pero bueno, que también tocaba el tema político y dejaba las cosas... Fue un divertimento. Los papeles de la Troika fue echarnos unas risas en un momento de gran tensión y de gran gravedad para mi gente, para mi sociedad. Básicamente es una historia humorística de un grupo de especialistas de la Troika que cometen un gran desfalco cuando están investigando a España, y bueno, es una historia disparatada que recorre un poquito la sociedad y la política de aquellos años, 2012-2013. Ahí sí ya, justo con la erupción de Podemos, con todo el tema catalán que empieza ya a estar realmente en plena efervescencia, y entonces es una historia disparatada, es una gran broma, básicamente, ese libro. Muy divertido. Luego me divertí mucho escribiéndolo, una novelita corta, pues básicamente eso, para poner perspectiva y echas unas risas en un momento que hace falta. Siempre me parece que el humor es una gran forma, sí. Creo que era Cela que decía que el humor es la coraza que nos ponemos para soportar este valle de lágrimas, y yo esto la verdad es que lo aplico bastante a todos mis libros, sobre todo los que tienen que ver con temas históricos, porque al final la historia suele ser bastante chunga y jodida, pero siempre te la puedes mirar con un poquito de humor y sacarle punta a cada situación disparatada, que las haya haciendo. Sí. Y luego hace un par de semanas tuvimos aquí a Luis Soravilla, que él es el autor de Historia torcida de la filosofía, pero sí que me comentó que tú tuviste una participación bastante activa en su libro, en los 2 volúmenes. Sí, estuvimos trabajando
bueno, pues trabajando un poquito con los personajes, los textos yo es que me enamoré con los libros de Solavilla, me enamoré de un personaje que yo había admirado mucho cuando yo estudiaba historia y que había olvidado por completo, o sea, había desaparecido en mi mente, que es el genial Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola, es decir, en el momento de mayor tensión ultracatólica, con las cazas de brujas en marcha, el tío dice, oye, pues se me ha ocurrido que podríamos hacer un concilio en Roma invitando a judíos, musulmanes, paganos, magos, celtas, de todo, venga, de puta madre. Claro, el Papa les salieron los ojos de las órbitas. Joder, ese tío era muy avanzado, era un auténtico visionario, que por supuesto recibió más palos de todas partes, porque es lo que les suele pasar a los visionarios, pero hostia, que hay unos personajes muy interesantes. Para mí la filosofía siempre había sido un tocho realmente denso, y estos libros a mí me han ayudado a descubrir muchas cosas muy interesantes, y de nuevo lo mismo que pasaba con el de literatura, el espíritu es el mismo, es descubrir cosas que desconoces y que son mucho más interesantes, sorprendentes y útiles de lo que a lo mejor te puedes pensar en un primer momento. Que si bien no eres el padre de estos libros, sí que eres el padrastro, ¿no? Es un poco, estás en la familia. Sí, un poco, el tío que está encima. Bueno, a ver, básicamente trabajamos un poquito en plan colección, por así decirlo, con el concepto historia torcida, que yo creo que es una muy buena forma de contar la historia, y así ha sido el feedback que he tenido siempre todos los lectores desde el principio, desde que empezamos con el blog, porque esto empezó siendo un blog de literatura. Y luego, a través de la editorial, se transformó en el primer libro y a partir de aquí ha empezado todo lo demás. Es simplemente el concepto de que hay cosas muy interesantes, que la gente sería muy interesante que las supiera, pero si se las explicas seriamente, les van a parecer un coñazo. ¿Cómo lo explicas? Sacándole punta. El humor siempre hace que todas las cosas sean mucho más digeribles, y también ayuda a pensar las cosas, porque tiras la puya, haces el comentario y haces que obligas a la gente a pensar, a estar en desacuerdo contigo, a buscarse su información para ver si lo que dices es verdad, o estás exagerando, o tienes un juicio erróneo. Ese juego es realmente muy interesante, por eso creo que el concepto de historia torcida funciona bien, porque sirve para explicar muchas cosas de una forma que la gente pues disfruta leyéndolas. ¿Y lo de conquistadores secundarios, hay algún homenaje ahí encubierto que sepamos o no? No, fue un título que se me apareció en la mente un buen día. Ah, vale, no, digo, igual venía por lo de especialistas secundarios del grupo este de la radio que... No, para nada. Fue un título que salió tal cual, hablando con el editor, con Daniel, y cuando hablábamos, eso que te comentaba, decíamos, hostia, tendríamos que hacer un libro, y le dije, pues a mí, yo me he quedado con ganas de adentrarme en los conquistadores. Porque es lo que te explicaba cuando escribía el libro de Historia de España, claro, al pasar por la etapa de la conquista de América, evidentemente no podía, bueno, ya has visto, ha salido un libro de casi 400 páginas, no podía entrar al detalle de lo que había hecho aquella gente ahí. Pero sí me dio la sensación de que había muchas historias muy interesantes ahí escondidas que no eran de dominio público. Que al final toda la información está ahí, quiero decir, yo no estoy aportando en este libro ningún dato nuevo ni nada que no se haya sabido, ya existen brillantísimos historiadores que están buceando en los archivos sacando cosas interesantísimas, como Consuelo Varela, que sacó toda la documentación de los juicios a los Colón en la Española, viéndose que eran unos auténticos tiranos y unos gobernantes infames que estaban sembrando el terror en la Española. Quiero decir que en sí no explico nada que no se sepa. Lo que sí explico son muchas aventuras que han quedado totalmente olvidadas o sepultadas por el relato general sobre la conquista de América, esa conquista gloriosa que hacen con 4, o esa conquista del genocidio, que es toda una matanza. Sí. Yo quería salir de este doble juego para mirarlo con un poquito de perspectiva, y al final lo que te revelan esos conquistadores pues secundarios, volvemos a lo mismo, no es que sean secundarios, es que no son Colón, Cortés y Pizarro. Lo que te revela aquello fue pues un episodio de piratería y conquista al uso, es decir, los españoles no hicieron nada que no hubieran hecho antes los vikingos o los romanos. De hecho, la conquista española tiene un mix bastante interesante de vikingo-romano. O sea, al mismo tiempo te hacían razzias, entraban hasta por los pueblos, robaban la comida, mataban a la mitad, esclavizaban al resto, se llevaban el oro si es que encontraban algo y de vuelta para el barco, en plan vikingo total, que te hacían ya conquistas, colonizaciones y entonces a culturizar, a expandir la religión, expandir la lengua, hacían un pequeño combo, pero todo de forma como muy a lo loco, era toda iniciativa privada, quiero decir, no, y claro, tenía que serlo porque nadie sabía lo que habían encontrado ahí. Joder, Colón cuando llegó pensaba que estaba en Mongolia. Sí. Y él dijo, hostia, vamos a ver aquí los chinos, vamos a empezar a comerciar con un montón de sedas y claro, dijeron, pero oiga, si es que aquí no hay chinos, no sabemos dónde estamos.
Decían, joder, quiero decir, todo aquello era un gran caos. Cada vez que encontraban una tierra decían, bueno, esto será una isla, luego era una península de un continente gigante, pero ellos no tenían ninguna manera de saberlo. Con lo cual la conquista se organiza desde el caos de la iniciativa privada, de decir, oye, mira, pues yo me cojo aquí 3 barcos, me voy con 300 hombres al sur y a ver qué encontramos. Ya lo que salga. Y sí, exactamente. Vamos a ver si hay oro, si hay comida, si hay ciudades, si hay nada. Vamos a ver lo que encontramos. Y se iban allá y hacían un poquito lo que les parecía. Es sorprendente conquistar un continente entero con 4 gatos, condiciones pobrísimas. En fin, parece absolutamente imposible. Al final el caso es que lo lograron. Lo cual pues también demuestra, ¿no?, muchas veces que la historia siempre se organiza desde el caos. Lógicamente, evidentemente, las epidemias les ayudaron muchísimo a barrer el campo. Pero creo que revela que estos episodios, que desde unas perspectivas nacionales siempre se explican de forma épica o de forma trágica, al final simplemente son caos histórico, como en cualquier otra situación histórica. Fue una situación de caos que tiene la particularidad de haber enfrentado a 2 bloques humanos que llevaban miles de años sin tener contacto, con todo lo que eso supuso.